Entonces nosotros la máquina lo que hace es reproducir el ciclo del agua. Toma aire, el aire del ambiente, que puede ser distintamente. La característica principal de la máquina es que puede trabajar en ambientes desérticos, con temperaturas de 40 grados y más, y humedades de un 10, un 15%. La meta es ayudar. La meta es llegar a esos campos de refugiados donde ves que no hay agua para beber y darle de beber a esa gente. Nuestro ideal, no solo es hacer una máquina que sea efectiva y que funcione, ¿no? Sino que sirva, y que sirva para eso, y sobre todo esa gente que vemos en sus reportajes que tiene que andar kilómetros y kilómetros para coger agua y hacer pozos.